Si no eres escolar y no eres universitario, ¿qué eres? Primero que vamos a estudiar es el medio geográfico, ¿ya? El medio geográfico es muy importante. Profesor, Mesopotamia, ¿qué fue? Fue una región geográfica, ¿correcto? Fue una región geográfica. Ah, fue una región geográfica, profesor. Sí, una región geográfica que se ubicó justamente en esta parte de acá, ¿no? En esta parte que estoy rodeando con un círculo. Ah, ya, comprendo, profesor. ¿Y esa región geográfica, dónde estaba, profesor? ¿Dónde se ubicaba? ¿En qué continente? Esta región geográfica se ubicaba en el cercano oriente del Asia. Ah, ya, o sea, vuelvo a repetir, ¿ah? Mesopotamia fue una región geográfica ubicada pues al sur del Asia, en la zona conocida como Cercano Oriente Asiático. Ah, ya. Si utilizamos la lupa para poder observar mejor, en esta parte del Asia, en esta parte se ubicó Mesopotamia, y si lo llevamos con una flecha, esta región, ¿no? Esta región que era una región muy interesante para cualquier pueblo dedicado a las actividades agropecuarias. Sí, estamos en el año 4600 antes de Cristo, 4500 antes de Cristo, y los pueblos que vivían en ese entonces se dedicaban a actividades agropecuarias, es decir, agricultura y ganadería. La base económica de ellos no era el comercio, no era ¿cómo se llama? Pues la pesca, no era ¿cómo se llama? La depredación de la naturaleza, eso ya había pasado. Los pueblos que vivían en el año 4500 antes de Cristo principalmente se dedicaban a la agricultura y la ganadería, por eso digo actividades agropecuarias. Es decir, eran pueblos que de alguna manera siguieron después del Neolítico. Acuérdate que el Neolítico fue la época de la agricultura y la ganadería, ¿no? Entonces, los pueblos que transitaban por el mundo en ese entonces, ¿sí? Por estas regiones asiáticas, africanas, ¿qué buscaban? Buscaban, si me dedico a la agricultura, busco tierras, pero tierras que sean buenas. Y si me dedico a la ganadería, pues transito con mis animales. Pero en el caso de los animales y la tierra necesito líquido, elemento, o sea, el agua. Entonces busco ubicarme cerca de ríos cercanos o lagos cercanos. Por eso que Mesopotamia era una región que era muy atractiva para cualquier pueblo de ese entonces. ¿Y por qué? Porque era una región, como tú podrás observar, que estaba ubicada pues en medio de dos ríos, entre dos ríos. Al norte se ubicaba el Tigris y al sur se ubicaba el Éufrates, y entonces Mesopotamia era una región que pues era atractiva para cualquier pueblo, ¿no? Ahora, seguramente en el mapa nosotros vemos que Mesopotamia es una región angosta y ha ido más hasta el Tigris y el Éufrates. Eso es lo que se puede apreciar en el mapa geográfico. Eso es lo que se puede apreciar en el mapa geográfico. ¿Me dejo entender? En la realidad, en la realidad en sí, correcto, en la realidad en sí, ya Mesopotamia era una extensa región y al norte estaba el Tigris y al sur estaba el Éufrates de, pues, de más de 2000 kilómetros de distancia. O sea, era una distancia bien grande, ¿no? Suficiente como para que ahí llegue a vivir una población, ¿no? Entonces, ya está. Entonces, no te olvides. ¿En qué continente se ubicó Mesopotamia? En el Asia. En el Asia Baja, que en ese entonces se llamaba Asia Menor. ¿Correcto? Muy bien. ¿Entre qué ríos se ubicó Mesopotamia? Entre dos ríos. Al norte el Tigris, al sur el Éufrates. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quiénes acuñaron el término Mesopotamia? Los griegos. ¿Sí? Porque esto viene de dos voces griegas, de dos vocablos griegos. ¿De qué vocablos griegos me está hablando, profesor? De los vocablos griegos meso, que significa entre, ya, y potamia o potamus, que significa ríos. Entonces viene la palabra Mesopotamia, que significa región entre ríos. ¿Me dejo entender? Región entre ríos. ¿Correcto? Profesor, hoy, ya, en el año 2021, ¿qué país existe ahí? Hoy, en la actualidad, ¿qué país existe donde hace 4600 años antes de Cristo, sí, donde hace 4600 años antes de Cristo existía Mesopotamia, esta región tan fértil? Hoy ahí existe el país de Irak, no te vayas a olvidar.
Hoy ahí existe el país de Irak. No te vayas a olvidar, Irak. ¿Correcto? Irak. ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, entonces hasta ahí creo que está claro la cosa, hasta ahí creo que está claro. Por ahí me respondieron Siria, no, hoy Siria no se ubica ahí, se ubica Irak, Irak, no te vayas a olvidar, hoy ahí se ubica Irak, ¿correcto? Siria no se ubica ahí por si acaso, sino Irak por si acaso, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿en qué continente se ubicó Mesopotamia? En Asia, en Asia. ¿En qué continente se ubicó Mesopotamia? En Asia. Correcto. ¿En qué continente se ubicó Mesopotamia? En Asia. No te vayas a olvidar. En el Asia Menor. ¿Se ubicó entre qué ríos? Al norte el río Tigris, al sur el río Éufrates. ¿Quiénes acuñaron el término Mesopotamia? Los griegos, porque acuérdate que los griegos fueron los primeros que estudiaron la historia, fueron los primeros que estudiaron el pasado. El primer historiador fue un griego, Heródoto, él es justamente el padre de la historia, ¿ves? Entonces, fueron los griegos los que le pusieron nombre justamente a esta sociedad, ¿sí? A esta región, ¿sí? Por eso que la palabra Mesopotamia viene de dos voces griegas. Mesopo, que significa entre, y Tamus, que significa ríos, entre ríos. El Brian, correcto, muy bien. Stalin, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, el primer pueblo que se ubicó ahí hace 4.600 años antes de Cristo y dijo, nos gustaría vivir acá, es una buena zona, es tierra fértil, está ríos cercanos, fueron los sumerios. Mira, los arqueólogos hasta el momento no se han puesto de acuerdo, los especialistas, exactamente de dónde llegaron los sumerios, de dónde salieron para llegar a Mesopotamia. Algunos señalan que eran pueblos indoeuropeos, otros señalan que eran pueblos, sí, del norte del Asia, pero definitivamente lo que no cabe duda es que fueron ellos, los sumerios. Los primeros, ¿correcto? Que se ubicaron ahí en esta región. Los primeros que se ubicaron ahí en esta región. Correcto, no te vayas a olvidar. Uy, no, muchas gracias. Fresas. Los sumerios, no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, correcto, no te vayas a olvidar. Ya, bueno, captura la imagen para pasar a lo siguiente, jóvenes, estamos estudiando Mesopotamia el día de hoy. Captura tu imagen para pasar a lo siguiente. Captura tu imagen para pasar a lo siguiente. A ver, captura. Ya está capturado, me imagino. Pasamos entonces a lo siguiente. Correcto, perfecto. Entonces pasamos a lo siguiente. Muy bien. Vamos a hablar de datos generales. Vamos a hablar de datos generales. Vamos a hablar de justamente pues de los sumerios. A ver, te explico, prestar mucha atención. Vamos a hablar justamente de los sumerios. Cuando los sumerios llegaron a la región de Mesopotamia, bueno, no había nada, así que ellos levantaron la primera ciudad, que es la que tú estás viendo acá, ¿correcto? Sí. ¿Cuál, profesor? La ciudad de Ur. Ellos levantaron la primera ciudad, la ciudad de Ur. Luego ya, correcto, luego ya, sí, Ur quedó muy chica para todos ellos, así que luego construyeron otra ciudad llamada Uruk, correcto. Y Uruk también quedó chica, Uruk también quedó chica para todos ellos. Uruk también quedó chica para todos ellos, correcto. Así que luego construyeron Ururuk. Y así sucesivamente, luego construyeron Lagash, y luego Nippur, y luego Iridú, y luego Jarmo, y así, ¿no? O sea, fueron varias las ciudades, ¿correcto? Que se construyeron, fueron varias las ciudades sumerias, aproximadamente en algunos señalan 12, otros señalan 14, ¿me entiendes? Pero fueron más o menos esa cantidad de ciudades. En todas vivían los sumerios, en todas vivían los sumerios. ¿Y a qué se dedicaban los sumerios? A labores agropecuarias. Entonces, pues, hubo un grupo de sumerios que de alguna manera quisieron controlar el poder sobre el resto de la población. Y en Ur, por lo tanto, por lo tanto, correcto, en Ur, por lo tanto,
correcto, en Ur, por lo tanto, correcto, pues apareció un conjunto de sumerios que se dedicaron a estudiar las épocas de los ciclos de la lluvia, los ciclos de la época de sequía, ciclos de época tal vez de donde la vegetación brotaba y así, ¿no? Y entonces estos sumerios que aparecieron en Ur, luego tuvieron, bueno, empezaron a recetar, a recomendar al resto de campesinos cuál era el mejor momento, ¿no? ¿Cuál era el mejor momento para dedicarse a la agricultura? ¿Cuál era el mejor momento para dedicarse a, ¿cómo se llama? Pues a sembrar, a preparar el campo. Y entonces los campesinos empezaron a escuchar sus recetas y aplicarlas y funcionaron. Entonces llegó el momento en que ellos tuvieron que justificar, dar explicaciones, argumentar de dónde salía su sabiduría, de dónde. Y entonces es ahí cuando ellos inventaron la religión. Ahora, en esto hay un punto de vista. El punto de vista de los especialistas señala de que el punto de vista de los expertos, de los antropólogos, de los historiadores, el, el punto de vista de los historiadores, de los antropólogos, correcto, acá un poco está un poco dividido, porque mientras que un grupo dice, señala, afirma que estos especialistas, mientras que un grupo, correcto, sí, mientras que un grupo afirma, señala que estos especialistas sumerios eran conscientes de lo que estaban haciendo y conscientemente inventaron dioses para justificar su sabiduría. Otros señalan que estos especialistas sumerios, al observar el sol, la luna, y en base a ello poder determinar los ciclos, creyeron que eran dioses y divinidades, y entonces, sí, pues, entonces crearon dioses, crearon, correcto, crearon dioses y divinidades, sí, crearon dioses, crearon dioses y de alguna manera divinidades, correcto, ya, ya, que de alguna manera fueron de alguna manera tomadas como ellos, como dioses que les daban información, ¿me entiendes? Como dioses que les daban información, ¿correcto? No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, ¿correcto? No te vayas a olvidar, eso es muy importante. Entonces, acá hay dos puntos de vista importantes para tomar en cuenta. Lo voy a volver a repetir, presta mucha atención. Acá hay dos puntos de vista importantes, ¿sí? Acá hay dos, acá hay dos puntos de vista, acá hay dos puntos de vista importantes, ¿correcto? ¿Ya? ¿Cuáles son los dos puntos de vista importantes que hay acá? El punto número uno es que algunos arqueólogos y antropólogos historiadores señalan que pues estos especialistas sumerios inventaron a los dioses para tener poder. Es verdad, eran especialistas, calcularon el tiempo, el clima y de alguna manera utilizaron esa información para tener poder. Ese es uno. Y el otro punto de vista, correcto, el otro punto de vista es que al estudiar los astros, las estrellas, pues la luna, el sol, de alguna manera ellos creyeron que eran como divinidades que les querían decir información. El hecho es que es algo muy sencillo, que estos especialistas sumerios, el hecho es que estos especialistas sumerios, el hecho es que estos especialistas sumerios, el hecho es que estos especialistas sumerios, correcto, de alguna forma u otra, lo que hacían era justamente, pues, de alguna forma u otra, lo que hacían era, pues, era justificar su poder en lo divino, justificar su poder en lo religioso. Ese es el hecho central de todo esto, ese es el hecho central de todo esto, ¿correcto? Ese es el hecho central de todo esto, ¿correcto? Ya, entonces no te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar que es muy importante, no te vayas a olvidar que es muy importante, ¿correcto? No te vayas a olvidar que es muy importante, ¿correcto? Eh, entonces, estos especialistas sumerios se hicieron pasar como sacerdotes. Estos especialistas sumerios se hicieron pasar como sacerdotes. Como sacerdotes
que de alguna manera eran intermediarios de los dioses, que eran los astros, hacia los campesinos. Y entonces nació el poder, pues, ¿no? El poder que tenían estos sacerdotes, que era un poder teocrático. Y entonces cuando estos sacerdotes empezaron a dirigirse a la sociedad y dominarla, porque eran especialistas, sabían, conocían, empezaron de alguna manera a cobrar por la información, a cobrar por los servicios, empezaron a cobrar tributos, empezaron a cobrar impuestos por la información, por los servicios, correcto, empezaron a cobrar tributos, información por los servicios, por la información. De alguna manera, pues construyeron estos templos, como tú podrás observar, que eran torres escalonadas, correcto, ya, que eran torres escalonadas, estamos de acuerdo, eran torres escalonadas, ya, que pues que de alguna manera u otra servía para generar su prestigio, su poder, pues, ¿no? O sea, es muy simple, no está algo tan complicado tampoco de entender. Estamos hablando de especialistas que estudiaron el clima y creyeron que el sol, la luna, las estrellas, el arco iris se comunicaba con ellos, ¿correcto? Se comunicaba, acá déjalo acá, se comunicaba con ellos, acá más, sí. Acá más, por favor, estoy dictando, acá más una consulta, ¿no? Profesor, una consulta sencilla, ¿no? Este, los, los siguraks, ¿sí? Los siguraks que eran templos, los siguraks que eran templos, ¿de qué estaban hechos? Estaban hechos de ladrillo, estaban hechos de ladrillo de adobe, correcto, estaban hechos de ladrillo de adobe. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, pues, el ladrillo también fue un invento de estos sacerdotes, ¿no? El ladrillo también fue un invento de estos sacerdotes, ¿correcto? Sí. Eh, y pues otra de las cosas muy importantes era que justamente pues los sacerdotes construyeron también canales de regadío, ¿no? O sea, estos sacerdotes, estos especialistas, no solamente demostraron su sabiduría con el clima, sino que también con el tiempo ellos son los que crearon el ladrillo de adobe y entonces la población lo empezó a utilizar para construir sus casas y el prestigio de esos sacerdotes se acrecentó. Luego con el tiempo, por ejemplo, inventaron la rueda, que era, por ejemplo, pues, y eso permitió que el transporte se desarrolle, la rueda, y eso permitió que el transporte se desarrolle, correcto, y de alguna forma u otra, pues, este, de alguna forma u otra, correcto, de alguna forma u otra, alimentar la rueda, pues lo que generaron era que justamente el transporte se desarrolle y acrecentaron más su poder, correcto. En cada uno de estas ciudades, había un sacerdote mayor que era como el gobernante o el rey, correcto, y ese se le llama el patesí, sí, el patesí. Y el resto simplemente pues eran los sacerdotes que lo rodeaban, que eran sus asesores, sus funcionarios y todo lo demás. Bueno, entonces que te quede algo bien claro, ¿no? En cada ciudad sumeria, correcto, en cada ciudad sumeria, ¿sí? Se formó un estado dirigido por una élite de sacerdotes. En cada ciudad había un rey sacerdote que era llamado el patesí y su élite que lo acompañaba en el gobierno. El tipo de estado fue un estado teocrático porque ellos basaron su poder en lo divino. El tipo de estado fue un estado teocrático porque ellos basaron su poder en lo divino. No te civilización de la humanidad, no te vayas a olvidar. ¿Correcto? Entonces, ¿correcto? No te vayas a olvidar, inventaron la escritura. Entonces, debido a eso por ese motivo que han dicho los historiadores, que han dicho los arqueólogos, los antropólogos, han dicho algo muy sencillo. Mesopotamia fue la cuna de la primera civilización. ¿Y quiénes fueron la primera civilización? Los sumerios. Debido a eso es que los especialistas han dicho Mesopotamia, debido a eso es que los especialistas han dicho, pues Mesopotamia, se borró solito, a ver, disculpen, fue la cuna de la primera civilización, ¿no? ¿Y cuál fue la primera civilización? La primera civilización
Correcto, fueron los sumerios. Fue la cuna de la primera civilización y la primera civilización fueron los sumerios. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Ya? Muy bien. Entonces, los sumerios no solamente fueron el primer pueblo de Mesopotamia, sino que se terminó convirtiendo en la primera civilización debido a que tuvieron aportes importantes para la humanidad, como la rueda, los canales de regadío, el ladrillo, pero el aporte más importante fue la escritura. ¿Cómo se llama esa escritura? Cuneiforme, ya luego te explicaré por qué se llamó cuneiforme. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Qué más podemos decir al respecto? Este, profesor, eh, siempre es bueno saber el desarrollo histórico, ¿no? O sea, ¿los sumerios fueron los únicos pueblos que vivieron acá en Mesopotamia? No, no, no fueron los únicos pueblos. Luego llegaron otros pueblos más. Ah, ya, o sea, profesor, al final esta región terminó albergando, terminó siendo refugio de otros pueblos más, sí, de otros pueblos más. Entonces es importante estudiar el orden cronológico de los pueblos que llegaron ahí. Te explico, ¿no? Sí, y este es el orden cronológico. Los primeros que llegaron a Mesopotamia, esta región, fueron los sumerios. Luego vinieron los acadios, luego llegaron los amorritas o babilónicos y finalmente los asirios. Entonces, cuando a ti te pregunten en un examen de admisión, en orden cronológico, señala los pueblos que habitaron Mesopotamia. En orden cronológico, señala los pueblos que habitaron Mesopotamia. ¿Sí? En orden cronológico, señala los pueblos que habitaron Mesopotamia. ¿Qué vas a responder? Habitaron Mesopotamia los siguientes pueblos: sumerios, acadios, babilonios y asirios. Sumerios, acadios, babilonios y asirios. No te vayas a olvidar. Sumerios, acadios, correcto, babilonios y asirios. No te vayas a olvidar. Te comento algo, ¿no? Te comento algo, ¿no? Eh, por lo general, sí, hay preguntas que son más abiertas, ¿no? Y dice, ¿cuáles fueron los aportes? O no es un aporte que haya dejado, pues, los pueblos que habitaron Mesopotamia. Entonces, aquí están los principales aportes que dejaron los pueblos que habitaron Mesopotamia. La escritura, eso es un aporte. La primera de la humanidad que fue la cuneiforme. Ese es un aporte importante que nos ha dejado. O sea, la escritura nació en Mesopotamia. ¿Y quiénes inventaron la escritura? Los sumerios. Por ejemplo, el sistema, ¿sí?, de numeración hasta 6, también conocido como sistema sexagesimal. O sea, en Mesopotamia, sumerios y babilonios, se les asocia estos dos, son aquellos que fueron los primeros que crearon el sistema de numeración hasta 6. O sea, los primeros que crearon los números hasta 6, que crearon tabla de multiplicar hasta 6. O sea, eso se llama sistema sexagesimal, no te vayas a olvidar, eso se llama sistema sexagesimal y eso fue un aporte, gracias, y eso fue un aporte en las matemáticas, aporte en las matemáticas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? En Mesopotamia apareció el primer calendario de la historia. En Mesopotamia apareció el primer calendario de la historia, ¿correcto? En Mesopotamia apareció, y este calendario lo inventaron los sumerios, justamente los sacerdotes, debido a que ellos veían la luna, y entonces el primer calendario fue no solar, que hoy día tenemos un calendario solar de 365 días. No, el primer calendario fue lunar. El primer calendario fue lunar. Por lo tanto, en Mesopotamia nació la primera división del tiempo, porque al nacer un calendario, entonces fueron los primeros que dividieron el tiempo, ¿correcto? ¿Qué otro aporte? Por ejemplo, como te dije, ¿no? Los sacerdotes sumerios, en su afán de querer comunicarse con los dioses, que eran los astros, para poder predecir cosas con cuidado, ¿ya? Sí, fueron los primeros que crearon la astronomía. Fueron los primeros que crearon la astronomía, ¿correcto? Fueron los primeros que crearon la astronomía, no te vayas a olvidar. Y también inventaron la rueda. Entonces, esos son aportes importantes que nos ha dejado Mesopotamia. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan? De los lugares voy a hablar después, ¿ah? ¿Sí? Pregunta, duda. Entonces, mira, hasta ahorita he sido bastante enfático, como te habré dado cuenta, he repetido hasta 2 o 3 veces la misma información, con el propósito que se te quede bien claro las cosas. Entonces, a ver, ya sabes tú, quiénes acuñaron el término Mesopotamia. A ver, vamos a hacer una pequeña evaluación oral a través del chat. A ver, ¿quiénes son los que acuñaron el término Mesopotamia? ¿Quiénes son los que a este pueblo le llamaron Mesopotamia? ¿Quiénes son?
Los griegos, perfecto. Pero cuando los griegos hablaron de Mesopotamia, no se referían a la gente ni a los pueblos, se referían a la región, ¿no? ¿Qué significa la palabra Mesopotamia según los griegos? ¿Qué significa? ¿Qué significa región entre qué ríos? Perfecto, perfecto, perfecto Dayana, perfecto Rose, perfecto Estefano, perfecto Jairo, perfecto Soria. ¿Qué ríos eran los que pues estaban alrededor de esta región? ¿Qué ríos? El Tigris y el Éufrates, ¿correcto? El Tigris y el Éufrates. ¿Qué pasaría si Villarreal te pregunta o Ceprey te pregunta, ¿y cuál de los dos ríos era el más fértil, el que generaba un valle? El Éufrates, por si acaso. Y escúchame, algo que quería comentarte, ¿no? Ya te lo estoy dando así como un agregado, ¿no? Los especialistas, los historiadores, arqueólogos, antropólogos, han llegado a dilucidar que había dos regiones de Mesopotamia, la alta que estaba cerca del Tigris y la baja que estaba cerca del Éufrates. El Éufrates formó un valle muy bonito y muy fértil, entonces he dicho que la baja Mesopotamia fue la más fértil, la que estaba pegada al Éufrates, no te olvides. La baja Mesopotamia que estaba al sur, donde estaba el Éufrates, era el más fértil, no te vayas a olvidar que era lo más importante. Era pues el más fértil. La baja Mesopotamia era el más fértil, ¿correcto? No te vayas a olvidar, ¿correcto? Muy bien. Otra pregunta más, ¿correcto? Otra pregunta más. Sí, que quiero hacer, ¿no? A ver, vamos a hacer otra pregunta más. A ver, pero esto ya está. Otra pregunta más que quiero hacer a través del chat. ¿Qué país actual se ubica donde hace 4.000 años? ¿Qué país hoy en la realidad se ubica donde hace 4.000 años se ubicó Mesopotamia? Irak. Irak. Muy bien, Irak. Exacto. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Mesopotamia? Vamos a traer el chat. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Mesopotamia? Los sumerios. Muy bien, los sumerios. Mencióname tres aportes, tres, los más Calendario importantes. lunar, la escritura, Tres, por favor, tres. sexagesimal. Agradezco a esos alumnos que están poniendo tres. ¿Sabe cuáles son los tres aportes más importantes que dejó los sumerios? ¿Sí? ¿Cuáles solamente me informe que es la más antigua? La rueda y la astronomía. En el caso del sistema sexagesimal, no, porque todavía se está investigando quiénes exactamente son, si fueron los sumerios o fueron los amorritas babilónicos. Entonces, hay tres aportes esenciales que crearon los sumerios: escritura, rueda y astronomía. No te vayas a olvidar, ¿correcto? Muy bien, por eso que se les ha llamado la primera civilización y por lo tanto Mesopotamia es la cuna de la civilización, que fue los sumerios, ¿no? Cuando a ti te hablen de la primera civilización, no se están hablando de Mesopotamia, porque Mesopotamia es una región, te están hablando de los sumerios, por si acaso. ¿Correcto? No te vayas a olvidar. ¿Ya? En orden cronológico, quiero que me mencionen en el chat, en orden cronológico, los cuatro daron Mesopotamia, los cuatro pueblos, en orden cronológico. Bueno, y por ejemplo, ¿qué tipo de organización política establecieron los sumerios en Mesopotamia? ¿Qué tipo de organización política establecieron los sumerios en Mesopotamia? A ver, ¿qué tipo de organización política? Habla. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de organización política basada en ciudades-estado? Es decir, cada ciudad tenía su propio rey, sacerdote. No es que todas las ciudades sumerias se unieron para escoger un solo rey, no, que cada una tenía su propio rey, pero se llama ciudades-estado. ¿Y qué tipo de estado se desarrolló ahí? Teocrático. Cuando yo hablo de organización política, ciudades-estado. O sea, nunca hubo unidad política, unificación, no. Más bien una fragmentación. ¿Y qué tipo de estado? Teocrático, no te vayas a olvidar. Cuando hablo de tipo, ¿cómo se le llamaba al rey sacerdote en cada ciudad? ¿Cómo se le llamaba? Patesi, no te vayas a olvidar. Patesi. Patesi, correcto, Patesi. Ya, no te vayas a olvidar, Patesi. ¿Ya? No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar, ¿correcto? Patesi. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, aquí está Tigris. ¿Sí? Entonces, las primeras ciudades sumerias como Ur, Uruk, Eridut, se ubicaron en el Éufrates. A esta zona se le llama la Baja Mesopotamia, no te vayas a olvidar, la Baja Mesopotamia. Y ya luego las otras se ubicaron en el Tigris, ¿correcto? No te vayas a olvidar. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que decir sobre los sumerios? Fue el primer pueblo de Mesopotamia, número uno. ¿Qué más? Sí, ellos inventaron la escritura, la rueda, sí, el ladrillo, pero su mayor aporte a la humanidad, su mayor aporte a la humanidad, ¿cuál fue? Su mayor aporte a la humanidad fue la escritura. Entonces, debido a ese aporte tan importante para la humanidad,
Es que se les ha llamado la primera civilización de la historia. Profesor, cuando los sumerios llegaron a NADA, nada. Entonces ellos levantaron las primeras ciudades. ¿Y cuáles fueron las primeras ciudades? Uruk, ¿ves? Eridu, Lagash, Nippur, etcétera. Pero la primera fue Ur y la segunda fue Uruk, las dos primeras. Y profesor, en cada una de ellas, ¿quiénes gobernaron? Sacerdotes, ¿sí? Llamados patesí, que construyeron esto, que era un sigurat como sede de gobierno, que era un templo, pues, no escalonado, donde los campesinos tenían que subir hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, para pagar sus tributos. Y supuestamente eso era entregado a los dioses en sacrificio. Por eso que siempre veías una fumarola como diciendo, los sacerdotes están en contacto con nuestros dioses. Los sacerdotes decían, nosotros somos intermediarios. Entonces, ¿qué tipo de organización política establecieron los sumerios? Ciudades-estado, ciudades-estado. Profesor, o sea que los sumerios establecieron ciudades-estado. ¿Y qué tipo de estado había en cada ciudad? Estado teocrático. ¿Qué tipo de estado había en cada ciudad? Correcto. ¿Qué tipo de estado? Estado teocrático. No te vayas a olvidar. ¿Qué tipo de estado había en cada ciudad? Estado teocrático. No tener unificador, el que unificó Mesopotamia y el que levantó el primer imperio de la historia, el imperio acadio. O sea, el imperio acadio, sí, pues dentro del imperio acadio estuvieron acadios y sumerios todos juntos, obedeciendo a Sargón. Entonces, el periodo acadio ha quedado como el periodo de la primera unificación, no te vayas a olvidar. El periodo acadio ha quedado como el periodo de la primera unificación política. No te vayas a olvidar, como el periodo de la primera unificación política de Mesopotamia. Esto incluso ha sido pregunta de examen de admisión de Villarreal, ¿ah? ¿Que no me crees, profe, que ha sido pregunta? Sí, claro, ha sido pregunta. Sí, entonces Sargón I, el Grande, ha sido el primer emperador de la historia porque levantó el primer imperio de la historia. ¿Y cuál fue el primer imperio de la historia? El primer imperio de la historia fue el imperio acadio. Ah, ya, o sea, Sargón ha sido el primer emperador de la historia, profesor, sí. ¿Dónde estableció la capital de su imperio? En Agadé, correcto, en Agadé. ¿Ves? Por ejemplo, así como te lo estoy explicando a ti, lo explicó a las generaciones anteriores que han dado examen de admisión y decían, no, no creo que venga, no, Villarreal, no creo que pregunte eso. Algunos incluso, ¿cómo se llama? Algunos incluso a veces se distraen en las clases. Sin embargo, esto fue pregunta de examen de admisión. ¿No me crees? Sí, mira, y a dar la clave. La respuesta es, sí, Corazón de Alianza Lima. ¿Correcto? Ahí está, muy bien. Entonces la respuesta es Sargón 1, el grande. Correcto, Sargón 1, esa es la respuesta. Entonces, así, ¿ves? Así, en un momento de la clase, sin que tú lo sepas, el profesor te puede estar dando la respuesta de una pregunta que va a venir en el examen de misión. En cualquier momento de la clase. Tal vez la próxima explicación, ¿no? Los sumerios fueron 12 ciudades que estaban dentro de Mesopotamia, que cada ciudad tuvo su propio rey, su propio gobernante, sacerdote, su propio patesí, por eso se llama ciudades-estado, es decir, cada ciudad tuvo su propio estado, su propio gobierno. El estado es el cuerpo de funcionarios que gobiernan a un pueblo, ¿no? Entonces, cada ciudad tuvo su propio estado y nunca se unieron. Siempre estuvieron fragmentados, divididos, ¿me dejo entender? Por eso que fue fácil para Sargón, sí, rey acadio, sí, conquistarlos a todos y absorberlos y formar con ellos el imperio acadio. Los sumerios nunca se unificaron, vivieron en una fragmentación política permanente. El que hizo la primera unificación fue Sargón, los acadios. El primer imperio de la historia fue el imperio acadio, ¿correcto? No te vayas a olvidar. ¿Ya? Aclarado entonces esa pregunta. Continuamos. ¿Correcto? Continuamos. Sí, acá el grupo Villarreal no avanzamos por avanzar, señores. No estamos que apurados o algo, sino que lo importante para nosotros es que el alumno entienda. Pero para que eso pase también tiene que haber disponibilidad del propio alumno, interés del propio alumno. ¿Correcto? Muy bien, entonces continuamos. Sí, criaturas del bosque, continuamos entonces. Muy bien, listo. A ver, entonces, a ver, vamos a ver. Profe, Sargón murió. Ajá, ahí está, se murió con el tiempo, ¿cierto? Muy bien, tomó el poder su hijo Naran Sin, pero Naran Sin no era igual que su padre, que es Sargón. Entonces, cuando estaba gobernando Naran Sin, cuando estaba en el trono, en el poder Naran Sin,
se produce correcto, se produce la llegada, ya, correcto, ya, se produce la llegada, correcto, de los Guti, un pueblo que venía de Irán. Se produce la llegada de los Guti, un pueblo que venía de los montes de Irán. Ah, ya, profe. O sea que así, ¿no? Se produjo la llegada de los Guti, un pueblo que venía de los montes de Irán. Sí, 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 sí. Ah, ya comprendo, profesor. Y entonces, en ese momento que llegan los Guti y amenazan al imperio acadio, en ese momento que llegan los Guti, correcto, y amenazan al imperio acadio, pues Naranzín busca defenderlo. Entonces es un momento de caos, es un momento de crisis. Y eso lo aprovechan las ciudades sumerias para buscar su independencia, para buscar recuperar su libertad. En especial destacó la ciudad de Ur, a eso se le llama renacimiento sumerio. Y fue en ese contexto que justamente el poder de cada ciudad, el poder de cada ciudad sumeria, ya no lo va a tomar el sacerdote. El sacerdote, acuérdate que había perdido el poder político cuando Sargón dijo, a partir de ahora yo soy el único que mandaré. Yo, los sacerdotes serán sacerdotes, se encargarán de la religión, pero yo tendré el poder. O sea, acuérdate que el que le quitó el poder a los sacerdotes sumerios fue Sargón porque Sargón hizo la primera unificación. O sea, o sea, él iba a ser el único gobernante, el único emperador, el único rey, me dejo entender. ¿Sí? Pero Sargón muere, toma el poder Naranzín, y Naranzín es víctima del ataque de los Guti, y entonces las ciudades sumerias aprovechan para liberarse, recuperar su libertad. Pero ya no va a tomar el poder en esas ciudades el sacerdote, sino que va a tomar los militares el poder, y ahí es donde aparecen los Lugal, un nuevo tipo de rey. Ya no es un rey sacerdote, sino es un rey militar conocido con el nombre de Lugal. Ya no es un rey sacerdote, sino es un rey militar conocido con el nombre de Lugal. Y de esa manera los Lugales toman el poder en el contexto de que se produce la invasión de los Guti, la debacle del Imperio Acadio y el renacimiento de las ciudades sumerias. ¿Me dejo entender? Sí, entonces, en ese contexto de guerra es que los reyes militares tomaron el poder conocidos como Lugal, por si acaso, no te vayas a olvidar, eso es muy importante, ¿correcto? ¿Qué más? Bueno, pasa el tiempo y llegan los amorritas, que van a construir una nueva ciudad que va a ser Babel, y entonces, sí, con el tiempo a Babel se le va a llamar Babilonia, y entonces a los amorritas con el tiempo se le va a llamar babilónicos. Con a los amorritas, con el tiempo se le va a llamar babilónicos, ¿correcto? Y entonces, justamente pues, eh, en ellos destaca un gobernante llamado Sumo Abumba, aunque parezca broma su nombre, pero así se llamaba, por si acaso. Es un nombre que ni de broma va a aparecer en los textos preuniversitarios que son limitados. Esto aparece en textos más especializados. Sumo Abumba, así se llamaba el nombre del primer gobernante babilonio que llega y conquista a los acadios, a los sumerios, y él funda el imperio babilónico, ¿no? Entonces, quiero que entiendas algo. Sumabumba fue el primer rey de Babilonia o emperador que va a unificar por segunda vez Mesopotamia. ¿Me entiendes? Porque si Sargón hizo la primera unificación, Sumabumba desarrollará la segunda unificación, ya que él conquistará a los sumerios, a los acadios y a los babilonios y fundará el imperio acadio, ¿me dejo entender? El imperio babilónico, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Qué pasó con el hijo de Sargón llamado Naranzín? Se murió. Naranzín se murió, por eso. Naranzín muere, entonces el imperio acadio se destruye. Los Guti todavía están presentes en Mesopotamia. Los sumerios se han independizado, pero ahora son gobernados por cada ciudad es gobernada por un rey militar llamado Lugal. En ese contexto llegan los amorritas, construyen Babel, Babilonia, y los amorritas que llegan en ese contexto unifican por segunda vez todo Mesopotamia. Unifican por segunda vez, correcto, unifican por segunda vez todo Mesopotamia, ¿ya? Y pues unifican por segunda vez toda Mesopotamia, correcto, y bueno, unifican a todos los pueblos, ¿no? Y entonces Sumabumba fue el primero, luego viene otro rey babilónico, tercero, cuarto, y el quinto rey fue el que más destacó, llamado Amurabi. ¿Por qué Amurabi destacó? Te voy a contar, porque Amurabi era consciente de algo. Mira lo que dijo Amurabi: soy consciente de que el imperio babilónico, soy consciente de que el imperio babilónico es una mezcla
eh, de varios pueblos. Acá hay sumerios, acá hay acadios. O sea, soy consciente de que dentro del imperio babilónico hay varios pueblos. Están los sumerios, los acadios, hay gutis y también hay amorritas babilónicos. Soy consciente de eso. Y soy consciente de que antes de que nosotros llegáramos acá, estos pueblos tenían diferentes gobernantes y normas. Pero ahora yo quiero que todos me obedezcan a mí y a nadie más que a mí. Y entonces lo que voy a hacer es voy a recopilar todas las leyes de todo Mesopotamia y voy a crear nuevas leyes, o sea, voy a recopilar las leyes y voy a yo crear también leyes propias y todo eso lo pondré en un solo código llamado el Código de Hammurabi. Todo eso lo pondré en un solo código denominado el Código de Hammurabi. Y el Código de Hammurabi, que es el que tú estás viendo acá, el Código de Hammurabi que está viendo acá fue una realidad, ¿no? Fue una realidad. Este es el famoso Código de Hammurabi que llegó a tener en esta parte acá en cuneiforme se escribieron 282 leyes. Profesor, una pregunta sencilla. ¿282 leyes? Sí. ¿Y cuál era la idea central de todo esto? Si lo que tú hagas, te lo haremos a ti, así que no te pases de vivo. O sea, el objetivo del gobernante Hammurabi era de que los vivos no abusen de los débiles, de los tontos, de que hay un respeto entre todos los ciudadanos de Mesopotamia. Por eso que la ley central o el núcleo central de este código era ojo por ojo, diente por diente, llamada la ley del talión. También dentro del código, aunque tú no lo creas, estaba establecido los grupos sociales que vivían en Mesopotamia y sus funciones, los gobernantes, el pueblo, los campesinos, los militares, todo. Y también dentro del código Hammurabi estaban especificados algunas funciones ¿cómo se llama? Estaban especificados algunas funciones ¿de qué? De, por ejemplo, cuál era la función del campesino, cuál era la función del sacerdote, cuál era la función del militar, cuál era la función del arquitecto y así sucesivamente. O sea, estaban explicados las funciones de cada uno de los miembros de la sociedad. O sea, era un código social porque tenía las jerarquías sociales, económico porque incluso decía cuáles eran sus funciones, sus trabajos y cuánto deberían cobrar por su trabajo cada uno. Todo eso había en el código de Hammurabi, o sea, era un código bastante completo. Por eso que Villarreal ya lo preguntó. Villarreal lo ha preguntado en 2008, 2012, ordenó la sociedad Código de Hammurabi, ¿no? Correcto. En el código destaca en la parte superior del código, como tú podrás observar, ahí está Hammurabi con un dios conocido como el dios Amash, considerado el dios de la justicia, dios solar, dios de la justicia. Entonces, Samash, dios solar, dios de la justicia, correcto, pues es el que le habría entregado las leyes a Hammurabi. Es el que le habría entregado las leyes a Hammurabi. No te vayas a olvidar, correcto. Es el que le habría entregado las leyes a Hammurabi. Ya, no te vayas a olvidar. Muy importante, muy importante. Correcto, no te vayas a olvidar, eso es muy importante. Profesor, una preguntita, ¿no? Profesor, entonces, a ver, acá tenemos, a ver, el primer imperio babilónico. ¿Quiénes lo fundaron? Los amorritas, los amorritas. ¿Cuál fue la sede de gobierno de ese imperio? Babilonia. Sí, ¿quién fue el principal gobernante de todos los gobernantes? El quinto emperador, Hammurabi. Profesor, ¿qué hizo Hammurabi? Mandó a recopilar las leyes y creó el famoso código, ¿no? Sí, muy bien. En este código Hammurabi se presenta recibiendo las leyes del dios Shamash, dios solar, dios de la justicia, ¿no? Profesor, otra cosa que hizo Hammurabi fue esta es otra de las cosas que hizo Hammurabi, implantó el culto a un dios, Marduk. O sea, Hammurabi dijo, a partir de ahora, sí, todos tendremos que adorar a Marduk, levantar estatuas en honor a Marduk, idolatrarlo, adorarlo, ¿no? Rendirle culto, porque eres el verdadero Dios de la creación, Dios de la humanidad. Entonces, justo en ese entonces, si tú te das cuenta, mira que dice acá, ¿quién vivía en Mesopotamia en ese entonces? ¿Quién? A ver, mira, estoy que lo rodeo con mi mano. ¿Quién vivía en ese entonces en Mesopotamia? Habla. ¿Quién? ¿Quién vivía? Contéstame atrás de chat, Pekín. ¿Quién vivía? ¿Quién vivía en ese entonces en Mesopotamia? Abraham, ¿ves? Abraham. Abraham no aceptó que se les imponga el culto a un Dios. Para Abraham, que era, Abraham adoraba a Jehová, ¿sí? Para Abraham que adoraba a Jehová, a Yahvé, Marduk era un dios falso, era un dios idólatra.
¿me entiendes? Entonces, él no iba a adorarlo, a rendirle culto, pero como las normas estaban dadas, correcto, entonces Abraham dijo, yo me voy de Mesopotamia, me voy. Entonces agarró a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos, se fue. Pues estamos hablando después de casi 200, 300 personas que partieron de Ur con sus caravanas de mulas al amanecer, muy temprano. Cruzaron el desierto y terminaron llegando a la región de Canaán. ¿Y por qué les gustó esa zona? Porque cerca estaba el río Jordán, que era muy caudaloso. Entonces Abraham dijo, aquí nos quedamos en Canaán, cerca al río Jordán. Esta es la tierra que Dios me prometió, la famosa tierra prometida. Aquí nos quedamos, aquí. Y pues Abraham, sí, en la región de Canaán terminó creando el pueblo de los hebreos. Escapó de Urbes, escapó de Ur, no le gustó para nada esto. Ahora, profe, Hammurabi se murió, ¿no? Tarde o temprano, sí, tomó el poder su hijo Hammurabi II. Tomó el su hijo Hammurabi II. Correcto, pero Hammurabi II no fue igual que Hammurabi, pues. Entonces, justo en ese entonces se produce la llegada de los hititas. Se produjo la invasión de pueblos indoeuropeos como cuáles, profe, como los hititas, que terminan introduciendo el hierro, ¿ves? Que terminan, los hititas llevan el hierro a Mesopotamia. Se produce la llegada de los casitas y mitanos que llevaron el caballo, casitas y mitanos que llevaron el caballo. No te vayas a olvidar, casitas y mitanos que llevaron el caballo, no te vayas a olvidar, ¿correcto? Muy bien, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir al respecto? ¿Qué más podemos decir al respecto, profesor? Bueno, podemos decir claramente, jóvenes, podemos decir claramente, ¿ya? Correcto. Podemos decir claramente, ¿ya? Que pues de alguna forma u otra, podemos decir claramente que pues, hititas y casitas descuadraron todo, pues, ¿no? Ellos marcaron la decadencia del primer imperio babilónico, por eso que el primer imperio babilónico llegó a su final, ¿ves? Y además tenían, pues, conocimiento del hierro, de los carros de guerra, de los caballos, de todo eso, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, con la llegada de los pueblos indoeuropeos, hititas, casitas y mitanos, pues el imperio babilónico llega a su final, ¿no? Para ese momento antes ya había muerto Hammurabi, definitivamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Captura tu imagen, vamos, captura. Me avisas, captura tu imagen, me avisas para pasar a lo siguiente. Vamos, captura tu imagen, vamos. Muy bien, ya. Yo le doy, jóvenes, a ustedes tiempo suficiente también para que formulen preguntas, por si acaso. Les he dicho bien claro que durante la clase pueden formular preguntas. ¿Por qué? Porque durante la clase, justamente aprovechando que tenemos la diapositiva, las imágenes, podemos responder y todo lo demás. Ya en el momento que marcamos la separata, las claves, simplemente ya nos dedicamos a marcar, ¿no? Algunos, ¿cómo se llama? No, no lo hacen, no formulan preguntas, ¿no? Que les doy ese tiempo, que ustedes verán, de alguna manera es un tiempo para que puedan hacer esas preguntas, ¿correcto? Vamos entonces. Entonces, ya está. Bueno, ya pasaron miles de años, ¿correcto? Y bueno, nuevamente Mesopotamia estaba fragmentado, ¿no? Nuevamente Mesopotamia estaba fragmentado, ¿ya? Por segunda vez con la llegada de los hititas y casitas que provocaron la decadencia del imperio babilónico, del primer imperio babilónico. Entonces, nuevamente había un clima de anarquía, de fragmentación política en Mesopotamia, y eso va a terminar cuando pues lleguen a Mesopotamia
los asirios. Y los asirios llegan y pues ellos era una sociedad que usaba bastante el hierro, tenían armas de guerra de hierro, carros de guerra, caballos, era un pueblo muy militar y fue para ellos muy fácil realizar la tercera unificación política en Mesopotamia, ¿correcto? Los asirios llegan, los asirios conquistan a los babilonios, conquistan a los sumerios, a los acadios, a los guti, a todos los pueblos que vivían en la región. Los conquistan y los unifican bajo el poder del imperio asirio. Obviamente los asirios no van a querer la capital de Babilonia, ellos van a construir su propia ciudad, Asur. Pero con el tiempo Asur pasó a segundo plano porque el emperador Sennacherib dijo, yo le voy a dar en mi gobierno una nueva capital a Babilonia. Y esa capital, perdón, una nueva capital, de alguna manera, yo le voy a dar una nueva capital, dijo Sennacherib, yo le voy a dar una nueva capital al imperio asirio, y esa capital se llamará Nínive, y entonces así fue Nínive, ¿ves? Así fue Nínive, ¿correcto? Entonces Nínive se convirtió en la sede de gobierno, centro de poder político del poderoso imperio asirio, no te vayas a olvidar. Profesor, una consultita, ¿no? Una consultita, profe, una consultita muy sencilla, muy puntual. Y el imperio asirio, ¿por qué destaca? ¿Por qué destaca este periodo? Escúchame, este periodo es importante, puede venir en los exámenes, así como nosotros también, pero cada uno tiene su característica. Es el periodo donde se alcanzó la mayor expansión territorial, donde Mesopotamia cruzó la línea fronteriza y llegó hasta el África, hasta Egipto. Entonces, es el periodo de mayor apogeo y expansión territorial, mayor apogeo y expansión territorial, no te vayas a olvidar. Mayor apogeo y expansión territorial, no te vayas a olvidar, ¿correcto? Muy bien, profesor. ¿Cuál fue la sede de gobierno Nínive fundada por el emperador Sennacherib? Nínive fundada por el emperador Sennacherib, no te vayas a olvidar. Nínive fundada por el emperador Sennacherib, no te vayas a olvidar, ¿correcto? Profesor, aparte de Sennacherib, otros emperadores definitivamente destacó a Asurbanipal. Asurbanipal, también conocido por los griegos como Sardanápalo, él es el que logra la máxima expansión llegando hasta Egipto, por si acaso, ¿correcto? Así que completó la conquista llegando hasta Egipto, donde ocurrió la máxima expansión de los asirios, por si acaso, también llamado Sardanápalo. Además, Asurbanipal es recordado porque él mandó construir la primera biblioteca de la humanidad y la levantó en Nínive. Así que fundó la primera biblioteca de la humanidad. Lo que pasa es que Asurbanipal era un hombre muy culto y veía que, por ejemplo, en Mesopotamia habían tablillas de donde estaba la tabla de multiplicar, había incluso tablillas donde habían cuestiones de astronomía, de ciencias naturales. Entonces dijo, este conocimiento hay que agruparlo en un solo lugar y entonces construyó la primera biblioteca o depósito donde poner todo eso, por eso que ha quedado parte de eso. ¿Qué más? Azurdán también destacó por ser el que expulsó a los hititas y casitas. Y bueno, ¿cómo se llama? Pues destacan otros como Sargón, que es el que construyó pues el palacio de Korshabat, que era el palacio de gobierno en Asiria, pues, ¿no? Profesor, una pregunta. Mientras que los asirios habían estado en este plan, si los babilonios se quedaron con los brazos cruzados, no, se unieron con los medos para vencer a los asirios. Entonces, el fin del imperio asirio se produce con la alianza entre babilonios y medos. El fin del imperio asirio se produce con la alianza entre babilonios y medos. No te vayas a olvidar. Vamos con lo último, ya, vamos con lo último. Profesor, y tras la caída del imperio asirio, por lo tanto que llegó a su fin producto de la alianza entre babilonios y medos, sí nació el segundo imperio babilónico. O sea, los babilonios nuevamente tomaron el poder de Mesopotamia, unificaron todo, pero esta vez por segunda vez, porque ellos ya habían gobernado antes, ¿no? Lamentablemente, este periodo, el periodo del segundo imperio babilónico, es el último periodo de la historia de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque se produce la caída de toda la región en manos de quién? De los poderosos imperio persa. ¿Correcto? Ah, ya, yeah, yeah. Pero antes de que cayera el imperio, antes de que cayera el segundo imperio babilónico, por lo tanto Mesopotamia, sí tenemos que estudiar algunos gobernantes del segundo imperio babilónico destacados. Como por ejemplo, ¿quién, profesor? Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo, Nabucodonosor II. ¿Por qué es importante Nabucodonosor? Nabucodonosor es importante, ¿por qué? Porque él fue a buscar a los israelitas hasta Canaán. Porque él dijo, si ellos han salido de Ur con Abraham, ellos nos pertenecen a nosotros y merecen volver. Entonces él va y trae a los israelitas a Babilonia
y se produce el famoso cautiverio babilónico, ¿ves? Invadió Jerusalén, correcto, sus habitantes fueron llevados como prisioneros, correcto, sus habitantes de Jerusalén fueron llevados prisioneros a Babilonia, ¿ves? Otra de las cosas es que construyó los jardines colgantes también, Nabucodonosor. ¿Cómo se llamó el hijo de Nabucodonosor? Nabodino, que siguió después de él. Y después de Nabodino, ¿quién siguió? Baltasar. Y Baltasar, eso sí, Baltasar fue el último rey de Babilonia, correcto, y el último gobernante en toda Mesopotamia, porque él fue víctima de la batalla de Opis. La batalla de Opis fue la batalla donde Ciro II, correcto, donde Ciro II, pues construyó o destruyó, pues, el segundo imperio babilónico y tomó el control de Mesopotamia, no te vayas a olvidar, tomó el control de Mesopotamia. Aquí en esta imagen podemos apreciar cómo se expandió, ¿no? Esta es la zona de Mesopotamia, la que conquistaron los asirios, ¿ves? Acá tenemos, por ejemplo, pues a Nínive, ahí está Nínive, correcto, aquí está el río Tigris, los asirios se establecieron en el Tigris, sobre todo aquí está el río Éufrates, ¿ves? Entonces ahí, y vemos cómo con Asurbanipal los asirios llegan hasta Egipto, ¿ves? Ahí está Egipto, ¿ves? Entonces, esto se puede apreciar en el mapa, ¿no? Esto se puede apreciar en el mapa. Muy bien, hasta ahí. Entonces, preguntas, dudas. Dice, ellos justamente cuando ellos llegaron los asirios trayendo armas de hierro, era un ejército que utilizaba gran escala de hierro, los asirios justamente vieron la decadencia del primer imperio babilónico y ellos vencieron al primer imperio babilónico para tomar el poder de toda Mesopotamia. ¿Correcto? Claro que sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora vamos con la última parte. Ya capturaste, me imagino. Ya capturaste, ¿no? ¿Capturaron? Habla. ¿Capturaron? ¿Sí? ¿Ya capturaron? Bueno, acá hay una tablilla, correcto, que nos permite ver cómo era la escritura cuneiforme. Se le llamó cuneiforme porque tenía hoyos en forma de cuña. Por eso se llamó cuneiforme. Ya, vamos con la ficha técnica de la escritura cuneiforme. A ver, sí, ficha técnica. A ver, se llamó cuneiforme, sí, fue creada por los sumerios y su principal estudioso fue Rallinson. También tenemos a Alexander Bota y a Grothendieck. Sí, entonces Rallinson, Alexander Bota y Grothendieck fueron los especialistas de la escritura cuneiforme. ¿Correcto? Profe, una preguntita sencilla. Eh, ¿Cómo sabemos que los sumerios tenían esta escritura? Porque justamente, pues, sí, pues uno de estos estudiosos, me parece que fue Alexander Bota, que fue el que encontró esta piedra donde estaba, pues, esta escritura, ¿no? Correcto, la famosa piedra Beistún, ¿ya? Así que la piedra Beistún es la principal fuente para saber que los sumerios tuvieron escritura cuneiforme, no te vayas a olvidar, la famosa piedra Beistún. ¿Ya? No te olvides que gracias a la escritura se pudo levantar una biblioteca en el contexto del Imperio Asirio y el primero que levantó una biblioteca en Mesopotamia fue definitivamente, pues, sí, pues, Asurbanipal, ¿no? Muy bien, la literatura. Profe, esta imagen nos muestra a alguien. Parece que estuviera metiendo látigo a su pueblo, ¿no? Y por acá otra mano lo está agarrando, cogiendo. Ya, este es un gobernante de Uruk. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó este gobernante de Uruk? Este gobernante de Uruk se le conoció como Gilgamesh. Este es un gobernante de Uruk. ¿Cómo se le llamó? ¿Cómo se le conoció? Se le conoció como Gilgamesh. Gilgamesh. Correcto, Gilgamesh. Y entonces hay una leyenda sobre él, famoso, hay un poema que ha quedado sobre él que vendría a ser el primer poema de la humanidad, el poema de Gilgamesh. El poema, Seprevi ya lo preguntó en los exámenes, ¿a qué personaje se incluye el poema de Gilgamesh, que es el primer poema, la primera expresión literaria de la humanidad? Ojo, el primer mito, el primer poema de la historia. Incluye a Gilgamesh, que es el Lugal, el rey militar de Uruk, el tirano. Incluye a una bestia que fue enviada por los dioses. Lo que pasa que la población estaba harta de este dictador, de este tirano, y le dijo, por favor, no, Dios del cielo, envía a alguien que lo elimine. Y desde el cielo habría llegado, según el mito, una bestia llamada Enkidu, pero al final Enkidu no acabó con Gilgamesh, sino que se enamoró de Gilgamesh y Gilgamesh se enamoró de Enkidu y entre los dos hubo una relación medio extraña, ¿no? Así, medio extraña, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién se puso celosa con eso? Ishtar, e Ishtar de alguna manera acabó con Enkidu, que era la bestia. Entonces, es un triángulo amoroso donde aparece Gilgamesh, Enkidu e Ishtar. Esos son los principales protagonistas del poema que ya ha sido preguntado en Seprevi con sus protagonistas, ¿ah? Otro de los poemas importantes que nos dejó Mesopotamia es el poema de la creación, donde se narra la lucha entre Marduk, supuestamente el dios creador, contra Tamak, el dios de los infiernos, el dios de Cao, que no quería que se cree Mesopotamia, ¿no? Entonces, otro poema que ellos tienen, ¿correcto?
Este es otro poema que ellos tienen, ¿correcto? Pero ¿qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? Espérate, ya. Otro poema que ellos tienen, ya está. Y entonces, a ver, vamos a ver, acá estamos. Ya está. Entonces, sí, pues vamos a hablar ahora de la religión, ¿correcto? Religión. Religión. Bueno, a lo largo, como tú sabes muy bien, llegaron a haber 4 pueblos que vivieron en Mesopotamia. Cada pueblo tuvo sus propias divinidades y hubieron dioses generales para todos. Por ejemplo, los sumerios tuvieron como divinidad a Anu. Los sumerios tuvieron como divinidad a Anu, Enlil y Ea. Anu, dios del cielo, Enlil, dios de la tierra, y Ea, diosa del agua. Correcto, los sumerios tuvieron, ¿cómo se llama? Gracias. Sí, sí, por favor. Ahí está. Gracias. Ya, entonces los sumerios tuvieron esos dioses, Anu, Enlil, Ea. ¿Correcto? En el caso de los babilonios, ¿ves? Los babilonios trajeron otro dios, el dios Marduk, dios de la creación, Samash, dios del sol, que aparece en el código de Hammurabi, e Ishtar, la diosa del amor. Y en el caso de los asirios, ellos tenían, como ellos eran más pueblos militares, armas de hierro, los asirios tuvieron su dios de la guerra y ese fue Asur. Entonces, acá te estoy, de manera ordenadita, para que tú puedas identificarlo mejor, te estoy colocando el grupo de los dioses de los 3 pueblos importantes, sumerios, babilonios y asirios. No te vayas a olvidar, eso es muy importante, corre importante. Continuamos. Arquitectura. ¿Qué destaca? Bueno, no te olvides que usaron el ladrillo. Estos pueblos que vivieron en Mesopotamia fueron los primeros que usaron el ladrillo, pero primero de todo fueron los sumerios, porque ellos inventaron, ¿no? No te olvides que se construyeron sigurats, que eran templos escalonados, palacios como el Palacio Corchabat. Y bueno, Nabucodonosor nos dejó supuestamente los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? ¿Correcto? La escultura, mira lo que está apareciendo acá, este es un toro alado, toro con alas, ¿no? Correcto, y entonces, este toro alado, toro con alas, que le estoy poniendo acá, ahí está, toro alado, toro con alas, que estamos viendo acá, correcto, en esta imagen de un toro alado, toro con alas, vamos a bajar esto un poquito para que se pueda apreciar. Sí, decoraba este toro, decoraba ¿cómo se llama? Sí, los exteriores de los sigurats. Entonces, sí, esa es la escultura más representativa de Mesopotamia. Los toros alados, correcto, ¿ya? Y otra escultura importante que quedó es la misma estela de Hammurabi, esta estela de 3,5 metros que mandó a hacer Hammurabi, donde están las 282 leyes. Esta fue descubierta por el arqueólogo James Morgan, sí, la famosa estela de Hammurabi, ¿no? Muy bien. Por último, en ciencias, no te olvides que los sumerios fueron los primeros astrónomos de Mesopotamia, que Mesopotamia sacó el primer calendario de la historia, que fueron los primeros que vivieron el día en 24 horas también. Sí, además fueron los primeros que tuvieron un sistema de numeración hasta 6 sexagesimal y fueron los primeros que estudiaron el área de la circunferencia de 360 grados. Esos son los conocimientos que nos ha dejado Mesopotamia en el Imperio Asirio, por varias cosas, entre algunas de esas máxima expansión y máximo apogeo. 8 casa, 9. Emplearon la escritura cuneiforme para registrar los impuestos de la población que eran llevadas hasta los sigurats. Emplearon la escritura cuneiforme para registrar los impuestos, esos son los sacerdotes, cobraban impuestos y justamente registraban los tributos con la escritura cuneiforme. O sea, los sacerdotes sumerios, 9 avión, 10. Reconstruyó y embelleció Babilonia, destacando el templo de Marduk, la torre de Babel. Ah, ya, ese fue Nabucodonosor II. Sí, construyó el templo de Marduk, ya, en el segundo imperio babilónico, Nabucodonosor, los jardines colgantes, la torre de Babel, 10 besos. 11. Principal obra cultural de Asurbanipal, biblioteca, pues biblioteca del mundo, la primera biblioteca en Nínive, ¿sí o no? 11. Casa. 12. El libro épico más importante de los caldeos asirios, Gilgamesh. 12. Dedo. 13. Al emperador Sennacherib se le recuerda ¿por qué? Porque él construyó una nueva ciudad llamada Nínive que pasó a ser la capital del imperio asirio. O sea, 13 casa, 13 casa. 14. Mesopotamia significa región entre ríos, 14 besos. 15. En la epopeya de Gilgamesh se narra la historia de qué gobernante de Mesopotamia, Gilgamesh, justamente Gilgamesh. En la epopeya de Gilgamesh se narra la historia de qué gobernante de Mesopotamia, Sargón, Hammurabi, ¿qué marcas? A ver, ¿qué marcas en la 15? ¿O no hay clave? Habla, a ver, ¿qué marcas? Habla.
Nada, no marcan nada. Vamos, señores, ¿qué marcan? Presten más atención. ¿Qué les dije yo? No hay, me dicen, mira, no hay. Otros me dicen la A, la B. Gilgamesh era un rey militar, era un lugar. ¿De dónde? De Uruk, era un tirano de Uruk. Entonces la clave sería 15K, ¿sabes? 15K, ¿sabes cómo te pierdes esa pregunta? Por eso, en el momento que tú dejes de prestar atención en una clase, tú estás perdiendo. Tú estás perdiendo porque tú eres el que necesita la información. Así que no permitas que te pase eso a ti. Tú tienes que estar atento, ¿ya? En la historia de Hammurabi se aprecia la imagen de qué Dios. Habla. ¿De qué Dios? ¿De qué Dios se aprecia? Yo te dije, ahí aparece un Dios que le está dando las leyes a Hammurabi. ¿De qué Dios estamos hablando? Habla del Dios Samash. ¿Cómo Marduk? ¿Cómo que Marduk Samash? Dios de la justicia, pues. 16 dedos. Enano, 16 dedos. En la matemática, los caldeos sirios destacaron por ellos fueron los primeros que estudiaron la rueda, o sea, perdón, que crearon la rueda y por lo tanto estudiaron la circunferencia. Y el sistema de 6, número hasta 6, hexagesimal, o sea, 17 dedos, 17 dedos, 18. El orden cronológico acerca de la historia evolutiva de Mesopotamia fue el orden cronológico. Sumerios, acadios, correcto, babilonios, ya, pues asirios. Entonces, a ver, vamos a ver, casita e imperio acadio, no. Acadios, sumerios, imperio babilónico, imperio asirio e invasión hitita, ¿no? Sumerios, acadios, imperio babilónico, asirio, imperio neo. Ya, clave, la clave sería casa, pero lo único sí es que uno, ¿cómo se llama? La clave sería casa, pero es imperio babilónico y luego neobabilónico, por si acaso. 19. Los primeros pueblos que se centraron en Mesopotamia, ya están los sumerios, 19 avión. 20. La cultura de Egipto y Mesopotamia, alimentar la escritura y alcanzar un alto grado de desarrollo y manejo hidráulico, pudieron desarrollar una qué? Pudieron desarrollar una qué? Una sociedad comercial que se fundaba en los principios del libre mercado, fuerte casta religiosa, sociedad de pobladores técnicos formalmente iguales entre sí, agricultura excedente que depositó grandes obras. Sí, la clave sería 20 besos. 20 besos. Claro, la agricultura sirvió para financiar grandes obras. 20 besos, 20 besos. Ya, 21. Rey persa que puso fin al imperio babilónico. Ciro II, el grande, 21 besos. 22. Los sumerios no destacaron en qué. Crearon la escritura, sí. Ciudades, estados, sí. Ruedas, sí. A gran escala de hierro, no, eso no. Sigurak, sí. 22 dedos, 22 dedos. Eso trajeron los hititas. Mientras Mesopotamia destacó por ser la primera, correcto, primera civilización con moneda, primera civilización hidráulica, ¿cómo se llama? Primer estado teocrático. Sí, pues fue el primer estado teocrático, porque antes de ella no había estados teocráticos. Primera sociedad con escritura también, ¿no? O sea, acá podría ser simplemente la clave sería, pues, bueno, si tendríamos que buscar un orden, ya está. 23 casas. Esto del estado teocrático se dice que antes, en la época de las aldeas neolíticas, ya había líderes que manejaban la religión, ¿no? Entonces, 23 casas, sobre todo, 23 casas. Moneda no, trueque se hacía, trueque por si acaso, trueque, ¿ya? Sí, por ahí los asirios se cree que también habrían usado, tal vez ellos los primeros monedas, pero trueque sobre todo, 23 casas. 24. ¿Qué proposiciones son incorrectas? A ver, el código Hammurabi lo descubrió Morgan, sí. ¿Ishtar era diosa de la justicia? No, era dios del amor y la belleza, 2. ¿Dividieron la circunferencia entre sí? Los figuras eran de barro, cocido, ladrillo, sí. Determinaron los arcoíris y usaron calendario solar, calendario lunar, no solar. Entonces 2 y 5 es la clave, 2 y 5. ¿Qué dice acá? Incorrectas. Incorrectas es las 2 y las 5 por si acaso. 2 y 5 es la incorrecta. Vamos a marcarla de acá mismo, 2 y 5. Perfecto. Listo. Entonces ya sabes, 24, 2 y 5. 25. Henry Rawlinson y James Morgan destacaron respectivamente porque Rawlinson estudió la escritura conforme Morgan la estela de Hammurabi. 2 y 3. 2 y 3 es la clase, casi está bien. 2 y 3. 25 casa, 25 casa. Muy bien, jóvenes. La clase ha terminado. Se despide ustedes, profesor Vías. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, jóvenes. Permiso. Recording stopped. Ya, jóvenes, a ver con todos, buenas tardes. Ya, no se olviden, el día de mañana tenemos clases, se les ha compartido el horario. Verifiquen, jóvenes.
Bien, entonces nos estamos viendo mañana temprano, 8:30, y al final terminamos con el examen jóvenes. ¿Listo? Nos vemos jóvenes. Hasta mañana con todos. Buenas tardes. Sí, van a entregar en breve, seguro, ya, entre el curso de la tarde.